Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy, señales que anuncian el día del Señor grande y terrible. Antes de orar, les invito a que me acompañen a leer en la Biblia un texto en Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Oremos. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de presentar su palabra. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y igualmente abra las mentes y los corazones de todos los que han de escuchar este mensaje. Se lo rogamos y pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el texto bíblico, hablando de las señales que ocurrirán antes de la segunda venida del Señor Jesús, dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dicho sea de paso, se está hablando mucho en estos días acerca de un eclipse que va a ocurrir. Y no queremos desaprovechar la oportunidad de enviar un mensaje de amonestación y advertencia para los creyentes del mensaje de la verdad presente y también para nuestros hermanos en la iglesia de Laodicea. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 10. Dice la palabra del Señor: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí vemos, hermanos de las Sagradas Escrituras, que una de las señales que anuncian la llegada del día del Señor grande y terrible es que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. La primera pregunta que hacemos es: ¿qué es el día del Señor grande y terrible? Para esto les invito a que me acompañen. Vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, los versículos 1 al 3. Dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Bien, el profeta Malaquías habla acerca de un mensajero que viene a preparar el camino para la venida del Señor. Esta venida que se registra en el capítulo 3 de Malaquías no está hablando de su segunda venida, sino que está hablando de la venida a su templo en 1844 para comenzar el juicio investigador, primero con los muertos y después con los vivos. El día del Señor grande y terrible tiene que ver con el juicio de los vivos. Malaquías 3, versículos 1 al 3, específicamente está hablando del juicio de los vivos,
porque dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Los muertos no pueden ofrecer ofrenda, solo los vivos. El juicio de los vivos es una separación física y literal, tal cual lo describe la Biblia en la parábola del trigo y la cizaña, en la parábola de los cabritos y los corderos, en la parábola del pez bueno y del pez malo, en la parábola del vestido de bodas. Así es que, mis hermanos, vamos a ver que este juicio, esta separación, comienza en la casa de Dios. Vamos a ir en nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, el versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es que, mis apreciados hermanos que me escuchan, este juicio, esta separación comienza por la iglesia, por el pueblo de Dios. Y esto es muy importante, que nosotros conozcamos las señales de los tiempos que anuncian este día del Señor grande y terrible, esta separación que ocurrirá dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Y ya el profeta Joel, en el capítulo 2, el versículo 10, nos muestra de las señales que ocurrirán cuando este día está por llegar, por ocurrir. Ahora quisiéramos hablar acerca del mensajero del cual habla Malaquías capítulo 3, versículo 1. La pregunta es, ¿quién es ese mensajero? En el mismo libro de Malaquías, solo que el capítulo 4, en el versículo 5, dice lo siguiente: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. En el libro de Amós, en el capítulo 3, el versículo 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No vendrá el día del Señor grande y terrible sin que antes el Señor envíe un aviso de que el día está a las puertas. Y ese aviso, ese mensaje que Él ha enviado para preparar a su pueblo para este día, es enviado a través del profeta Elías antitípico, descrito por el profeta Malaquías. Nosotros sabemos, hermanos, que esta profecía tiene una doble aplicación. Parte de esa profecía se cumplió con Juan el Bautista, pero también parte de la profecía tiene que ver con nosotros en los últimos días, justo antes de que el día del Señor grande y terrible llegue. En Mateo capítulo 17, versículo 10 al 11 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen las Escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Aquí vemos en el versículo 11 que el Señor Jesús proyecta la profecía del Elías al futuro, al tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero en el versículo 12 Él hace una aplicación a la obra, la misión de Juan el Bautista. Dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, hermanos, hemos aprendido que en estos versículos de Mateo capítulo 17, hablando de la profecía del Elías, el Señor Jesús lo aplica al futuro y también lo estaba aplicando al pasado, al ministerio de Juan el Bautista. Para confirmar que la profecía tiene un cumplimiento para nuestro tiempo, les invito a que me acompañen. Vamos a leer el libro Testimonios para los Ministros, la página 475. Dice: que el cielo nos guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible.
alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpreta las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Comprobado está, el espíritu de profecía, la pluma inspirada, la hermana White, hablando hacia el futuro, ella dijo que alguien habría de venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuándo? Justo antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Tenemos buenas noticias, hermanos, porque ese Elías prometido para los últimos días ya vino, ya trajo un mensaje importantísimo. Ese mensaje vino a interpretar todas las profecías que tienen que ver con el día del Señor grande y terrible. Especialmente, hermanos, las profecías de los profetas menores en el Antiguo Testamento y también las profecías de Apocalipsis. Un punto muy importante: el anuncio de este día, del día del Señor grande y terrible, hace que dentro del pueblo de Dios se realice entre el pueblo de Dios un reavivamiento y una reforma. Vamos a leerlo en Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 148 y 149, habla para el tiempo presente de este reavivamiento y reforma. Dice: la reforma acompaña al reavivamiento. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio. Debido a un cristianismo medio muerto, ¿continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? No. Por la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hemos de ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Uno es nuestro Maestro, Cristo. A Él hemos de mirar, de Él hemos de recibir nuestra sabiduría. Por su gracia hemos de preservar nuestra integridad, permaneciendo delante de Dios en humildad y contrición, y representándolo ante el mundo. Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No habiendo sido demandados y no habiendo sido usados los dones espirituales que les fueron concedidos, han menguado hasta ser débiles. Si los ministros avanzaran en nuevos campos, los miembros se verían obligados a llevar responsabilidades y sus facultades aumentarían al ser usadas. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Dios manda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que suceda esto,
Los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como a sus hijos. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. El reavivamiento y la reforma es un acontecimiento que tiene que ocurrir en la iglesia después de que el Señor envíe ese mensaje del Elías que viene a anunciar el día del Señor grande y terrible. Por eso la sierva del Señor nos habla a cada uno de nosotros para que ese reavivamiento y reforma se efectúe en nuestras vidas. El mundo hoy está preocupado por los acontecimientos, por los eventos que se ven en la naturaleza. La pregunta es, ¿nosotros que conocemos la palabra de Dios, estamos preocupados por esto? Quiero compartir otra cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 354 a la 357. Dice: Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaron a hacerse, dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera y dijo: cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Lucas 21, 28, 30 al 31. ¿Qué nos dicen los eventos y los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Qué aviso nos traen? De que el reino de Dios está cerca, de que el día del Señor grande y terrible está a las puertas. Grande para aquellos que se prepararon, que se alistaron, y terrible para aquellos que no se prepararon. Sigue diciendo aquí el Conflicto de los Siglos. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron obscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo que creaba una tensión exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existirían precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placer, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos,
no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad, a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. Las palabras del Señor Jesús dichas a los apóstoles son para nosotros en este tiempo, que ha llegado la restauración de todas las cosas. ¿A dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro mayor interés? Mis apreciados hermanos, nosotros con la luz, con la verdad que el Señor nos ha enviado, deberíamos estar más despiertos de lo que estamos. Deberíamos estar más al tanto de los eventos, de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Todas estas son señales de que el tiempo está cerca. Voy a terminar la página 355. Dice: la condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en Apocalipsis. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro, para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara: grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Para los que claman: Dios mío, te hemos conocido, y sin embargo han quebrantado su pacto, y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y llamando las sendas del pecado. Para los tales será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: el Señor no hará bien ni tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo y sus casas una desolación. Apreciados hermanos, el día del Señor grande y terrible está a las puertas. Los acontecimientos que señalarían la venida de este día, todos se están cumpliendo. Las profecías dicen que el Señor enviaría al profeta Elías para preparar el camino para su venida a su templo, según lo describe el profeta Malaquías. La venida del Señor en 1844 para comenzar el juicio investigador con los muertos, pero una vez que esa obra termine, va a comenzar con los vivos. Así es que esa parte de la profecía está cumplida. El Elías ya vino. Ese mensaje se está dando desde hace años atrás. ¿Qué otra cosa ocurriría? Un despertar, un reavivamiento y reforma, primero dentro del pueblo de Dios. Este es otro acontecimiento que ya ha ocurrido. El reavivamiento y la reforma se está llevando a cabo dentro del pueblo de Dios. ¿Qué otra señal describe la Biblia? El oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Este acontecimiento es uno de los que todavía no ha ocurrido. Sin embargo, lo que vemos que sucede a nuestro alrededor debe despertarnos, debe hacernos levantar nuestros ojos hacia arriba para poder ver que nuestra redención está cerca. Debemos de despertar de nuestro sueño espiritual y ver que la gracia está por terminarse, que necesitamos prepararnos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor con todo nuestro corazón.